La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad. Libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola a cada uno de nuestros amigos de nuestro programa Libres en Cristo. Es un placer para nosotros poder comunicarnos con ustedes. Gracias por escucharnos. Sabemos que ahí donde ustedes se encuentran, en ese lugar completamente difícil, incluso sabemos que es difícil la situación que ustedes están pasando, pero sabemos que este programa llega a cada uno de ustedes. Está conmigo hoy el ministro Freddy. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estamos? Hola, hermano Gabriel. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan en este momento, a todos los oyentes de Libres en Cristo. Agradecemos su compañía. De hecho, quiero enviar un saludito a algunos hermanos que en este momento nos están escuchando, al hermano Epaminondas Zamora, al hermano Evelio García, a nuestro hermano Uriel Uriza, sabemos que es fiel oyente, nuestro hermano Jorge Reyes, también nuestro hermano Germán, nuestro hermano Johan Ordóñez, nuestro hermano José Quiroga y demás oyentes que en este momento están conectados al programa Libres en Cristo. También nuestra hermana Gloria, que es fiel oyente. Dios les bendiga. Gracias por ser nuestros compañeros de este programa Libres en Cristo. Bueno, muchas gracias, ministro, pero también hoy nos acompaña un gran querido amigo que ha ido a la cárcel con cada uno de nosotros, ya has compartido con ustedes varios momentos y hoy está con nosotros Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va todo? Hola, Gabriel. Hola, ministro. Muy contento, feliz de acompañarlos en este día y poder compartir un poco de la palabra de Dios con todos nuestros oyentes. Muy bien. Muchas gracias a cada una de las personas que está con nosotros en este momento conectado. Pero no podemos iniciar nuestro programa sin antes tener la bendición del Señor. Así que ahí donde cada uno de ustedes se encuentra, incline su rostro. Si puede arrodillarse, arrodíllese. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas. Amén. Porque tú estás pendiente de nosotros, aún sin nosotros merecerlo. Queremos poner, Señor, en este momento, este programa en tus manos. Que hoy pueda ser un programa de vida, un programa de salvación para cada uno de nuestros amigos PPLs. Que tú estés con él, con ella, a tu lado, Señor, dándole un abrazo, diciéndole que tú estás ahí con ellos y que tú los amas. Gracias, Señor, porque podemos hacer este programa. Síguenos bendiciendo. Bendice a cada uno de nuestros oyentes. En Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y es el origen de este mundo. Y yo creo que todos tenemos muy claro y la Biblia presenta sin duda alguna quién creó el mundo y cómo lo creó. Y sabemos que Dios es el único autor del universo y de las criaturas que en él habitan. Al Señor le agrada compartir en su inmensa generosidad esta creación. Pero yo quiero que empecemos a hacer preguntas, como siempre lo hago con ustedes, y allá mis amigos que empiecen también a preguntar. Y yo tengo la primera pregunta para Andrés. Bueno, Andrés, ¿era Dios un Dios creador? Sí, Dios tiene esa cualidad, esa virtud de que puede crear cosas a partir de la nada. Muy bien. Y bueno, ministro, ¿y quién es ese autor de lo creado? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras de ese autor de lo creado? Bueno, la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el creador de todo es Dios, porque de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, Él es el autor. Bueno, muy bien. Pero
Andrés, ¿cómo creó Dios? ¿Cuál fue esa característica principal que Dios tuvo en la creación? ¿Cómo empezó a crear las cosas Dios? Bueno, algo muy interesante que podemos ver precisamente en el capítulo 1 del libro de Génesis es que Dios utiliza la palabra para crear, ¿sí? Es solo a través de la palabra que Él puede crear todas las cosas, ¿sí? Entonces, en varios versículos encontramos la frase Dios dijo y se hizo. Entonces, por medio de la palabra es que Dios crea todas las cosas. Bueno, muy bien. Y de hecho yo quiero dar un aportecito a lo que acaba de decir Andrés en el Salmo 33, versículos 6 al 9, donde dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón de aguas el mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Y existió. Ve, amén. Gracias, ministro, por ese gran aporte que usted nos da hoy. Pero también quiero que Andrés me ayude buscando Salmos 148, 5 al 6. ¿Qué dice Salmos 148, 5 al 6, Andrés? Salmo 148, versículos 5 y 6 dice: alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y todo fue creado. Lo estableció todo en su lugar para siempre. Les fijó una ley que no pasará. Amén. ¿Sabe que este salmo me acuerda también cuando se le acerca el paralítico, el leproso al Señor Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme? Y él le dice: sí quiero, solamente por la fe. Y pasa exactamente lo mismo acá. Tenemos que tener fe para creer que solamente el Señor, cuando habló, fue hecho, y cuando Él mandó, fue creado absolutamente todo. Pero ¿es igual, ministro, es igual la creación divina a la creación humana? No, es diferente. Es diferente, es semejante en el que todo fue creado por Dios, pero es diferente porque en la demás creación, en la creación de la tierra, en la creación de los cielos, en la creación de los animales, de las plantas, de los ríos, en todo eso Dios dijo y se hizo. Por ejemplo, la Biblia dice que dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas de las aguas, reúnanse todas las aguas de la tierra en un mismo lugar, según lo que dice Génesis 1.1, ¿no? El capítulo 1. Produzca la tierra hierba verde, produzca árboles que den semilla, produzca la tierra animales para que correteen sobre ella, produzca las aguas, produzcan animales, produzca aves para que vuelen en el cielo, pues hablando del cielo atmosférico. Y así, todo fue creado por la palabra de Dios, menos la creación del hombre, porque ya cuando la Biblia habla sobre la creación del hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, dice la Biblia que dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a imagen y a semejanza, varón y hembra los creó. Entonces ahí dice que Dios dijo que hagamos, ¿cierto? Pero cuando vamos al capítulo 2 del mismo Génesis, capítulo 2, el versículo 7, la Biblia nos da una visión más clara de cómo fue la creación del ser humano. Vamos a leer Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces ahí vemos que la creación del ser humano es distinta, es diferente. Por eso somos el objeto del amor de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero nos formó con sus manos, nos modeló a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tiene una imagen, Dios tiene una semejanza,
y a esa imagen y a esa semejanza hizo al ser humano. Bueno, muy bien, muy interesante lo que el ministro nos está compartiendo en este momento. Ahora yo quiero que vayamos a... Le voy a hacer una pregunta, Andrés, y esta pregunta está un poco difícil. Yo quiero que me digas cuál es el origen del universo. Bueno, ¿Dónde empezó? el origen del universo empieza con la existencia principal de Dios, un ser coeterno, un ser omnisciente y omnipotente. Y lo que conocemos como universo y lo que nuestra limitada inteligencia alcanza a comprender es que Dios de la nada crea todo lo que nosotros hoy conocemos, ¿sí? Y lo dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se refiere solo a los cielos y la tierra, pero en otros textos, como en Éxodo 20, podemos encontrar que no solo se refiere a los cielos y la tierra, sino los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces toda esa creación es atribuida solamente a Dios. Sí, me hace recordar de cuando el Señor Jesús le decía a Job, ¿en dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Cuando yo creé el universo? ¿En dónde estabas? O sea, yo lo hice. ¿Cómo? Pues simplemente hablé y lo creé. Ahora... Antes de que continúe preguntando... Sí. Hágale, ministro. Quiero decir algo. Hay que tener en cuenta que la Biblia no habla de la existencia de Dios, ¿cierto? La Biblia da por sentada que Dios ya existe. Ya existe. Si de pronto alguien se está preguntando, bueno, ¿y cómo fue la creación de Dios? ¿O cómo empezó a existir Dios? No, ese es un misterio que nos es revelado. Quizás en la eternidad Dios nos dará alguna luz sobre eso, pero por el momento no quememos neuronas pensando en eso de cómo existió Dios, ¿no? Es Dios y es un secreto que en este mundo lo tendremos. Así que lo único que la Biblia presenta es que Dios es el creador de todas las cosas, de todo lo que existe. Hay que también tener claro que Dios es el autor de lo bueno, Él no es el autor del mal, ¿sí? Porque entonces algunos dicen, no, pues Dios es el que manda la enfermedad, Dios es el que manda el castigo, Dios es el que manda las tormentas, los terremotos. No, Él es el autor del bien. Ya el autor del mal es Satanás, es el enemigo de Dios, ¿sí? Para que tengamos claridad y no culpemos a Dios de cosas que Él no hace, porque Él es solo autor del bien. Bueno, ahora que usted nos dice eso, yo quiero, claro, Andrés, dime porque es que este programa se puso... Bueno, ahora que estaba escuchando al ministro, precisamente pensaba en una historia con la cual yo aprendí acerca de que el conocimiento de Dios es superior al de nosotros y que hay cosas que nosotros no podemos entender por nuestra limitada inteligencia. Y esa historia me la contaban, era como una parábola no bíblica, pero cuenta la historia de que un sabio un día estaba caminando por la orilla del mar, cuando en un momento vio que su hijo estaba abriendo un hueco en la arena y con un balde estaba intentando traer toda el agua del océano, traerla al hueco que él había creado. Y a pesar de que intentaba sacar mucha agua del océano y traerla a su hueco, llegó un momento en el que el hueco se llenó de agua y no había pasado nada con el mar, ¿sí? No se cumplió con el objetivo. En ese momento el sabio entendió que ese hueco representa nuestra limitada inteligencia, que el océano representa la sabiduría de Dios. Y muchas veces nosotros somos ese niño que está intentando toda la sabiduría de Dios, poderla contener en nuestra limitada inteligencia, ¿sí? Y no va, o sea, es algo imposible, ¿sí? Entonces debemos tener siempre presente que hay cosas que nosotros quizás en este momento no podemos entender por nuestra limitada inteligencia, pero que en algún momento serán reveladas. Amén. Bueno, ministro, ¿y por qué medio podemos entender y comprender la creación? ¿Cuál cree usted que es el medio por el cual nosotros comprendemos la creación del mundo? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Primero por la fe, ¿no? Porque la fe es lo que me lleva a creer que Dios es el creador de todas las cosas. De hecho, Adán tuvo que tener fe para creer que Dios lo creó.
porque él no vio en qué momento lo creó Dios. Sí, él cuando sus ojos se abrieron ya estaba creado. Sí vio, al primero que vio fue a Dios, pero aceptó que Dios lo había creado. Y que Dios ya había creado todas las demás cosas, porque es el último en que crea, a él y a la mujer. Entonces a ellos, a Adán y Eva, nuestros primeros padres, necesitaron tener fe para aceptar que Dios es el creador. Entonces la fe es un don que Dios coloca en nosotros y que quiere que nosotros lo cultivemos, lo desarrollemos. Y hoy nosotros a través de la fe creemos que Dios creó todas las cosas. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11:1 dice que por la fe creemos que el universo es creado por Dios, según Hebreos 11:1. Por eso es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de esas etapas de la creación de este mundo. Andrés, ¿cuál fue el primer día de la creación? ¿Y qué pasó ese día? Bueno, el primer día, y lo encontramos en Génesis 1:1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Resulta que en el primer día lo que hace Dios es separar la luz de las tinieblas, ¿sí? Crea el día y la noche, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió en el primer día. Bueno, dice, en el primer día, la luz. Y para ser exacto está en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Bueno, ministro, ahora, ¿cuál fue ese segundo día de la creación? Bueno, eso está registrado del versículo 4 en adelante, del capítulo 1 del mismo libro de Génesis. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó, está del versículo 6 en adelante, discúlpenme, por favor, apreciados oyentes. Y luego Dios dijo, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Es la separación que hace de la atmósfera y todas las aguas que se encuentran en la atmósfera, en el espacio, y las aguas que están en la tierra, que luego en el siguiente día, en el tercer día, Dios hace un proceso con ellas. Sí, esta parte me llama mucho la atención porque esta semana los científicos encontraron que había agua en el espacio, y entre la Tierra hay un espacio entre la Tierra y, pues, vamos a decirlo así, redundándolo, entre la Tierra, lo que le llamamos Tierra, atmósfera, y el espacio, donde hay un lugar, una capa muy mínima que recubre la Tierra con agua. Y hasta ahora la descubrimos. O sea, hasta ahora científicamente podemos decir, no, sí, hay una capa muy delgada, muy pequeñita de agua, que no se ve, que no se percibe, no se alcanza a percibir. Pero de hecho, hay muchas cosas que están ocultas a nuestros ojos y a los ojos de la ciencia que los científicos no pueden descubrir. Lo que dijo Andrés hace un momento es, el conocimiento es como una gota de agua extraída de un océano. Conocimiento humano, ¿cierto? Sí. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ese tercer día de la creación? Bueno, como lo mencionaba el ministro, luego Dios decide hacer algo con esas aguas que quedaron separadas, y dice en el versículo 9 de Génesis 1, y Dios dijo, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca el suelo seco. Y entonces así sucedió. Versículo 10, y llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mar. Y vio Dios que todo era bueno.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ya llevamos la luz, separó el agua, la atmósfera, ya teníamos una atmósfera y ahora tenemos tierra seca y mar. Bueno, ya por lo menos tenemos en dónde pararnos, dijo. Ahora, ¿qué pasa en ese cuarto día, ministro? Bueno, según la Biblia, está registrado del versículo 14 en adelante, del capítulo 1 de Génesis. Después dijo Dios, produzca la tierra. Dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones de los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces, aquí vemos que Dios crea lo que nosotros conocemos como las estaciones, ¿cierto? Porque los tiempos. Nosotros sabemos que lo que demora el sol en darle la vuelta a la Tierra equivale a un año. Lo que demora la luna en girar alrededor de la Tierra equivale a un mes. Y lo que demora la Tierra en girar sobre sí misma, mientras va dando su giro alrededor del sol, es 24 horas, lo que equivale para un día y una noche. Entonces de ahí Dios mismo crea o organiza el tiempo, ¿cierto? Y las estaciones. Entonces todo esto tiene su origen en Dios. A veces escuchamos a los científicos diciendo que las cosas fueron creadas hace millones de años y que todo evolucionó, pero no. Necesitamos tener fe para creer que Dios es el creador de todas las cosas y que cuando Dios hizo todo estaba bien organizado. ¿Saben qué me sorprende? Que pues en el espacio pues no había nada, y que el Señor dice, venga, esto necesita más color y necesita verse más bonito, hagamos estrellas, y ¡pum! Nos pone esas estrellas, el sol, la luna y sus estrellas alrededor, con todo lo que conllevan las estrellas y las galaxias y todo lo que hay, pero no estaban, no existían. Primero existió la Tierra como tal, esa Tierra, y luego se empezó a crear todo alrededor de ella. Interesante. Sí. Ahora, Andrés, cuéntanos qué pasó el siguiente día, el quinto día. Bueno, el quinto día, luego de que ya Dios crea los cielos, el mar, la tierra y las dos lumbreras y las estrellas, todo lo que vemos en el firmamento, Dios dice en el versículo 20, rebose el agua de seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra en la expansión del cielo. Entonces, en este quinto día, Dios, a través de su palabra, crea seres vivientes tanto para el mar como para el cielo, que sobrevuelen los aires. Muy bien. Sexto día, ministro. ¿Qué ocurre en el sexto día? Bueno, en el sexto día ocurrieron varias cosas, ¿cierto? Dios Sí. hizo muchas cosas. Creó los animales terrestres, ¿cierto? Creó también los reptiles y creó a alguien muy importante que está registrado en el versículo 27. 26 y 27, que es la corona de la creación. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ya hace un momento, iniciando el programa, hablamos, ¿no? En la forma en que Dios creó al hombre. Es la corona de la creación. Lo mejor que Dios hizo en este planeta. O sea, todo es muy bonito, ¿cierto? Y es que el planeta lo crea y se lo entrega al hombre para que el hombre lo administre. Por eso le dice, y tenga potestad sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves y sobre todo lo que hay en este planeta. O sea, es al último a quien crea de todos los seres vivientes que hay en este planeta, pero luego le entrega el planeta para que lo administre. O sea, Dios es el rey del universo, pero designa al hombre como el regente de la tierra, como el virrey de Dios aquí en este planeta. Muy bien, podríamos decirlo en otras palabras como un capataz. Un administrador. El administrador, el capataz de la finca, el que está encargado de esa tierra que tiene que administrar. Bueno, obviamente, Andrés, que hay que tener en cuenta que cuando el hombre pecó, perdió el dominio de todo lo que Dios le entregó para que administrara. Entonces todo esto, el planeta pasó a manos de Satanás, y entonces Satanás se convirtió como el administrador, pero no el administrador designado por Dios, sino el usurpador. Él secuestró a Adán y Eva. El hombre, la humanidad quedó como rehén de Satanás aquí en este planeta, y por eso Cristo tuvo que venir a pagar el rescate, pagando con su vida en la cruz en favor de la humanidad. Bueno, Andrés, ¿qué creó Dios ese último día, el séptimo día? Bueno, el séptimo día no fue un día de creación, sino fue un día de reposo para Jehová nuestro Dios. Lo estableció como institución desde esa primera semana. Esos 7 días, estableció ese último día, ese séptimo día, como el día de reposo. Y decimos, bueno, muchas veces pensamos, se habla del séptimo día de reposo y pensamos, Dios se cansó de haber hecho la creación y por eso tomó un día de descanso. Y es que el descanso del cual habla en Génesis es que Dios reposó en este día para admirar toda la creación, todo lo bello que había creado durante los días anteriores. Sí, incluso Génesis 2:2 nos lo confirma. Dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y de hecho Dios hizo algo muy bonito para el séptimo día en Génesis 2:3. Uh-huh. Entonces Dios bendijo el séptimo día, lo bendijo, lo santificó, porque en él reposó de toda su obra creativa. Entonces lo bendijo, lo guardó y lo santificó. 3 cosas hizo en el día séptimo y nos lo entrega a nosotros como ejemplo, de que también reposemos en él para poder ser bendecidos por él y santificados por él. Bueno, Andrés, ¿tiene un significado especial este último día? ¿O acaso porque fue el último? Eso, en el último día, dejémoslo ahí. ¿Tiene un significado especial ese último día para ti? Claro, de hecho lo mencionaba ahora el ministro diciendo que fue el día que Dios bendijo y santificó, ¿sí? Y más adelante vemos que este séptimo día quedó establecido no solo de reposo para Jehová, sino que quedó establecido para todas las generaciones como descanso de la humanidad, en observancia de esa creación, de ese Dios creador. De hecho también cuando leemos el mandamiento que está en Éxodo 20, versículo 8 al 11, la Biblia comienza diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día no harás nada, ni tú, ni tu hijo, ni tu buey, nadie, ¿no? Ni los animales debían trabajar, las bestias de trabajo. Y ahí da ¿por qué? Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Entonces, el propósito del día sábado para nosotros hoy es que es un día conmemorativo, un día que nosotros conmemoramos que venimos de la mano de un Dios creador que hizo los cielos y la tierra y que hizo todo lo que existe en este mundo. O sea que al guardar el día de reposo, nosotros estamos aceptando a Dios como nuestro creador. Y de hecho, el propósito de Satanás hoy en día es apartar la mente de la humanidad, o apartar el día de reposo de la mente de la humanidad,
inventarse un día falso de reposo para evitar que las personas acepten a Dios como creador. Por eso han surgido muchas teorías contrarias al relato bíblico de la creación, porque es que Satanás, al borrar el día de reposo de la humanidad, de la mente humana, entonces abre una puerta para que la humanidad, para darle entrada a esas teorías que quieren borrar de la mente de la humanidad que Dios es el creador de todas las cosas. Por eso es tan importante que nosotros observemos el día de reposo, que aceptemos como está en la Biblia y lo vivamos, porque entonces estamos aceptando a Dios como creador y diciéndole al mundo que la Biblia tiene razón. Y ahí entra un poco el tema de la fe, ¿sí? Claro Porque que sí, por supuesto. ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de estar presente en ese momento de la creación, ¿sí? Y ahí es donde recobra sentido Hebreos 1:1. La fe es la certeza de lo que no sabemos, la convicción de lo que no vemos. O sea, realmente la fe es, yo estoy convencido 100% de que Dios habló y se hicieron las cosas. Bueno, yo quiero, como que ahora que usted habla de que necesitamos fe para creer que Dios es el que hizo, yo quisiera preguntar, ¿quién necesita más fe? ¿Nosotros para creer que Dios es el creador? ¿O los que creen en las teorías de la evolución tener más fe para creer que también se hizo así como la ciencia dice decir, ¿no? Para creer que la evolución es real, ¿no? Que el hombre viene de los simios, que viene del orangután, bueno, del Homo sapiens. Nosotros creemos que hace un aproximado de 6.000 años existe este planeta, pero los que no creen en la creación de Dios dicen que hace millones de años. ¿Quién necesita más fe? Totalmente de acuerdo. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta y ¿es importante este día séptimo? ¿En verdad nosotros debemos descansar ese día, ministro? Bueno, el propósito del día sábado no es para que nosotros nos echemos a descansar allá en la cama. Es para tener una comunión con el Creador, ¿cierto? Para eso es que ese día, según Isaías 58, el versículo 2, 13 y 14, nos da cómo debiéramos nosotros guardar el día sábado. Dice que si retrajéramos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo del Señor, y entonces hiciéramos la voluntad del Señor, y a ese día lo llamáramos delicia santa de Jehová, y nos gozáramos y nos deleitáramos en él, entonces recibiríamos o cumpliríamos el propósito de Dios. El propósito no es para hacer mi voluntad, por el cual Dios nos dio el día de reposo, es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios en ese día. Ese día es para hacer el bien. Ese día es para adorar a Dios. Cuando vamos al templo, ¿cierto? Que le rendimos alabanza, que estudiamos su palabra, que pasamos en oración, momento de comunión especial con Dios, pero también para presentar a Cristo a otras personas, a través del servicio, a través de la ayuda que uno como persona le puede dar a otra persona que sea menos favorecida que uno. Ok, Andrés. Esto, añadiendo un poco a lo que dice el ministro, también debemos tener en cuenta que, por ejemplo, el mandamiento del sábado, que es el cuarto mandamiento, se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento. Una en Éxodo 20, donde hace la señalación acerca de, acuérdate que Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay en 6 días, más el séptimo día reposó, ¿sí? Entonces nos hace el llamado que nosotros debemos dedicar este día precisamente a alabar el nombre de ese Dios creador, ¿sí? A observar esa magnificencia y ese poder con el que Dios creó todas las cosas. Y en Deuteronomio 5 se vuelve a mencionar el mandamiento, el mismo mandamiento, pero en el versículo 15 dice: acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces, no solo por motivo de la creación, sino también, como lo mencionaba ahorita el ministro, por motivo de la liberación. Luego de la caída del hombre, tanto la creación como nosotros mismos, la humanidad, quedamos esclavos de Satanás. Entonces nos hace el llamado también como que sea ese día en el que nosotros
conmemoremos ese plan de Rescate. salvación, ese rescate que Dios ha dado por nosotros. Así es, bueno, y de hecho el mandamiento de Éxodo 20 dice, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, nos da a decir que la creación existió en una semana literal, ¿sí? Porque hay teorías que dicen que eso fue en millones de años, en la teoría de la brecha, no, fue en 6 días literal que Dios hizo los cielos y la tierra. Algunos dicen que no, porque entonces podríamos decir que Dios es mago. No, es que Dios no es mago, Dios es todopoderoso. Y como es todopoderoso, Él todo lo puede hacer. Dios no es limitado. Los limitados somos nosotros. A veces nosotros medimos a Dios por nuestra capacidad. No, Dios todo lo puede. Todo lo puede. Y como todo lo puede, a Él nosotros debemos recurrir en ayuda para poder ser vencedores aquí y entrar ahora en la tierra nueva que nos tiene preparada para que todos los redimidos, los que hemos sido rescatados con su sangre, vayamos a morar. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Y es, ¿qué piensan ustedes sobre este versículo que está en Hebreos 4:10? Y dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4:11. Hebreos 4:10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué piensa, ministro? Bueno, hay que analizar un poco más el contexto porque ahí habla sobre Hebreos capítulo, si me lee el versículo 11 y 12, ¿qué dice? Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjeturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, pues Dios es el autor de la creación y del reposo. Y Él reposó no porque estuviera cansado, sino que Él reposó porque se detuvo a contemplar su obra creadora, ¿cierto? A contemplar lo que creó. Por eso Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y era aquí que era bueno en gran manera, o sea, todo era perfecto. Entonces, nosotros por causa del pecado somos imperfectos. Pero en Cristo Jesús podemos entrar en esa perfección, en ese reposo, donde también nosotros nos descargamos de nuestras cargas, de nuestras aflicciones, y entonces podemos disfrutar a los pies de Cristo. Andrés, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, pienso que sí, Dios estableció ese día como el día de reposo, como el día de descanso, y así mismo debe ser para todos nosotros un día especial en el cual dediquemos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía para contemplar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Miren, así como Dios descansó y tomó ese tiempo para Él descansar, nos dio un ejemplo. Y pasa que tanto para los hijos, para los niños no hacen nada sino ver el ejemplo de los padres. Y Dios como Padre tenía que primero habernos dado el ejemplo, y Él lo dio. Y fue el ejemplo de haber guardado ese día sábado como día de reposo. Por eso así lo dice en este versículo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas en ese día. Entonces, miren, el Señor lo hizo, y así como Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Lástima que el tiempo se nos fue. Se nos fue. Sí, el tiempo se nos va. Fue un tema muy interesante. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos estar y seguir hablando sobre este tema maravilloso que fue la creación, y terminamos hablando también del sábado. Ahí donde ustedes se encuentran, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor por todo lo que nos das.
Esperamos y confiamos, Señor, que así como tú guardaste este sábado, guardaste ese día de reposo, nosotros también podamos hacerlo. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque a pesar de nuestras dificultades, tú estás a nuestro lado. Bendice a cada uno de nuestros amigos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Ministro, no nos podemos ir sin la bendición sacerdotal. Bien apreciados oyentes, créanlo y lo recibirán. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Amén. Que el Señor lo bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.